Oración a la Santa Muerte para limpiar y proteger. Lee uno ese texto y se da cuenta que lo que la gente hace para lograr cualquier cosa que le pueda ayudar en sus necesidades egoístas, pues cualquier cosa sirve, incluso la Santa Muerte. ¿De dónde aparece esa realidad de la Santa Muerte? Pues yo no la quiero enfocar desde el punto de vista que la enuncian todos y que tienen toda la razón. ¿Cuál? La misma realidad del demonio en la vida del ser humano. Ese es el origen de la Santa Muerte. Pero resulta que el demonio utiliza estrategias, métodos, sistemas, maneras dentro de la historia para poder colar e inocular su veneno entre las gentes. ¿Quiénes son los más susceptibles de las realidades de orden sobrenatural o preternatural, como es el caso aquí de la Santa Muerte? Pues los más indefensos. En este caso, los más indefensos son los ignorantes. Los ignorantes juegan un papel muy importante en la realidad social, cultural e histórica de los pueblos. Y cuando hago referencia a la realidad del ignorante, no lo estoy diciendo con un sentido peyorativo. Me explico. Por ejemplo, los pastorcitos que tuvieron esa experiencia con Fátima, eran ignorantes, eran unos campesinos, inocentes del campo, pastorcitos. Lourdes, esta muchachita, ¿no?, que se le apareció la Virgen en Lourdes, Bernadette Soubirous, cuando se le apareció la Virgen allá en la gruta de Massabielle, en Francia. ¿Quién era esta niña? Pues también una niña ignorante. Pues así como el Señor utiliza a personas ignorantes, que no tienen mucha cabecita, que son bastante ingenuos, bastante transparentes, para poder llegar a transmitir el mensaje que Él quiere, pues entonces el demonio pues utiliza de la misma manera algo parecido, porque él siempre imita a Dios, pero en la mentira. Entonces utiliza a los más ignorantes. Pero ¿a qué ignorantes utiliza? No para meter el bien, como hizo nuestro Dios utilizando estos pastorcitos, a esta pastorcita, lo mismo en la Salet, a quien escogió. Entonces usted va viendo que el demonio utiliza también a personas, pero en este caso no utiliza a pastorcitos inocentes, a niñas ingenuas, no, utiliza ¿a quiénes? A gente ignorante de un mal ambiente y un ambiente pesado, delincuentes, carteristas, rateros, narcotraficantes, prostitutas, borrachos. Es gente que no tiene cultivado el intelecto ni su espíritu. Y en virtud de una mala evangelización, entonces esta gente se orienta para poder lograr las cosas de las cuales ellos carecen. Entonces se embarcan en realidades bien complejas, malignas, para lograr éxito económico, afectivo, en la salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué la gente venera la Santa Muerte? ¿De dónde partió eso? Vamos a mirar, esto partió prácticamente fue en el año 2000, algo así un poquitico antes, ya se estaba tejiendo algo sobre la Santa Muerte. Recuerde que el pueblo mexicano es un pueblo rico en cultura indígena. Y es un pueblo que tiene muchas fiestas y muchas maneras de expresar su fe y dar culto a muchas cosas. Pues resulta que en Guadalajara, si no estoy mal, en el año 2000 más o menos, un señor formó una iglesia que se llama Iglesia Católica Tradicional, Misioneros del Sagrado Corazón y San Felipe de Jesús. Este hombre pidió a la Secretaría de Gobernación de allí, de su lugar, una autorización para un permiso para poder que su iglesia funcionara. Pero omitió, obviamente, en sus documentos que iba a venerar a la Santa Muerte. De todas maneras, la Secretaría de Gobierno le dio permiso y pudo empezar con licencia, ¿no?, de funcionamiento a hacer funcionar su iglesia.
Iglesia tradicional católica, Misioneros del Sagrado Corazón y San Felipe de Jesús. Entonces, como suele suceder, pues la gente está bien necesitada de trabajo, de salud, de dinero, de afecto, de cariño, de tantas cosas, de comida. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues simplemente una persona que conoce los sentimientos, conoce las necesidades del pueblo, pues los maneja. Entonces, creó esa cuestión de la Santa Muerte, ¿no? Aprovechando la ignorancia del pueblo, la vistió y dijo, esta es la Santa Muerte. La Santa Muerte no es una persona, la Santa Muerte no es un ser, la Santa Muerte es una realidad, así como es realidad la vida, es realidad la muerte, es un hecho, el hecho de nacer, la realidad de nacer, el hecho de morir, la realidad de morir. La Santa Muerte no es un ser, pero existen personas sin ningún tipo de escrúpulos que aprovechando la ignorancia del pueblo, pues crea realidades que los confundan y los lleven a este tipo de veneración. Entonces, un muñeco, un esqueleto allí, le puso un ropaje parecido al de una virgen, al de una santa, y pídale, mijito, pídale que esta le va a dar trabajo, este le va a solucionar sus problemas afectivos, esta le va a traer el novio, este le va a purificar su casa, usted simplemente traiga aquí su ofrenda, usted va a ver los beneficios de la Santa Muerte. Y resulta que es gente ignorante que no piensa, que no razona, entonces se deja llevar por estos lados. Bien, hay un señor muy interesante que hace todo un análisis antropológico, ¿no?, que sirve como base para comprender un poco el origen de esta experiencia de la Santa Muerte. Por eso digo yo que no voy a tocar la realidad del origen de la culto a la Santa Muerte desde la perspectiva que tiene, que es demoníaca, no, sino que también existe una base antropológica, de las cuales se fundamenta también el maligno para poder dar desarrollo a lo que él desea hacer. El señor Luis González Carvajal dice lo siguiente: puesto que el individuo posmoderno obedece a lógicas múltiples, frecuentemente prepara él mismo su cóctel religioso. ¿Qué es posmoderno o posmodernismo? Miren, posmodernismo, post significa después del modernismo. El modernismo es una etapa dentro de la historia del ser humano que se caracterizaba por lograr comprender las cosas a través de la razón, del raciocinio, de la investigación, del intelecto, para encontrar las respuestas a esas preguntas importantes que se hacía la persona, ¿no? El modernismo. Entonces vamos a mirar cómo podemos, que todas esas realidades que hemos vivido a lo largo de la historia, podemos enfocarlas de una perspectiva más actual, pero siempre con la razón. El posmodernismo, entonces, es lo que viene después del modernismo y busca totalmente lo contrario. No le gusta pensar o no busca razonar ni pensar, sino se volvió pragmático. Lo que me sirve, lo que se me ajusta, lo práctico. Si esto me sirve y eso se me ajusta, para adelante. Entonces, por eso existe todo un caldo de cultivo, ¿no?, dentro del pensamiento humano y dentro de la misma historia del ser humano para que sea así. Entonces, la Santa Muerte le va a usted a dar lo que usted está buscando: el dinero, la novia, el trabajo, bienestar en su casa, en su salud, eso. Entonces, auspiciado por una iglesia no católica, obvio, una iglesia que se dice católica, iglesia tradicional católica, ¿no? Pero esa iglesia no tiene nada que ver con la iglesia católica. Pero con ese nombre, entonces, atrae adeptos. ¿Por qué? Porque la gente tiene mucha ignorancia. Y como decía desde un principio, con la ignorancia se puede jugar. Entonces, por eso en el campo de la purificación de la religiosidad popular, entonces hay que empezar a evangelizar, ¿no?, al pueblo. Hay que evangelizar, hablarle de Dios, hablarle de la Escritura, hablarle del amor inmenso que tiene Cristo Jesús para ellos, hablarle de la realidad de Cristo Jesús en la vida de cada ser humano, que vino aquí a la tierra, que nos dejó un mensaje de amor, que se inmoló en la cruz por el perdón de nuestros pecados, que nos invita a una vida llena de alegría y de esperanza, que nos acompaña en los sufrimientos y que no es ningún mago, sino que es Dios y es más poderoso que esa realidad que existe, que llama la Santa Muerte.
le dieron categorías antropológicas a esta realidad, o antropomórficas más bien, a esta realidad de la muerte. Pero como el pueblo no piensa, entonces ¿cuál es la misión de la iglesia? Una buena acción pastoral, un buen ejercicio de la evangelización, un buen acompañamiento de las masas populares para que se acerquen a Dios. Pero no lo estamos haciendo. Entonces la gente, dentro de un contexto de crisis en las instituciones familiares, políticas, religiosas, entonces se siente totalmente desasido, desprovisto de todo lo que necesita para poderse desarrollar como persona humana. Y como también se siente desprovisto, vacío de Cristo Jesús, entonces cualquier cosa que le llene, ¿no?, su espiritualidad, entonces forma una pseudo espiritualidad, entonces creyendo en cualquier cosa. Y como la cultura, es decir, el pueblo que le gusta ese tipo de cosas, porque es el pueblo que le gusta ese tipo de cosas. El pueblo intelectual, a la gente que piensa, que a la universidad, habrá alguno que también va a rendirle al culto a la Santa Muerte, pero la gente que razona no sabe que eso no es de Dios, que eso en principio tiene su fundamento es en el demonio. Porque lo que el demonio busca es satisfacer prontamente las necesidades de que está en crisis económica o afectiva o de salud, etc. Entonces, la gente que asume su fe de manera seria, en virtud de una buena evangelización, en virtud de una buena predicación de la palabra del Señor, en virtud de mostrar la fe en Cristo Jesús, entonces esas personas pueden afianzarse en esa enseñanza de la iglesia. Pero aquellos que son perezosos intelectuales, aquellos que están dados más bien al hurto, a la prostitución, al alcoholismo, al narcotráfico, pues no le interesa mucho irse a la iglesia a confesar y tomar la Eucaristía. No, la Santa Muerte, que es la que los va a proveer. Y como resulta que eso está auspiciado por el maligno, se les conceden muchas cosas. Entonces por eso es que le tienen fe a eso. Y le fuman tabaco a la Santa Muerte. Y el día de los difuntos llevan la Santa Muerte y están ahí con los muertos, llevándoles comidas y tomando tequila, porque ese es el pueblo. Y el pueblo cuando anda en masa se vuelve violento. Y cuando anda en masa y en la ignorancia es muy difícil penetrar. Por eso hay que tomar al pueblo de Dios como Cristo hacía. Cuando estaban las grandes masas, esas multitudes de personas que lo iban a escuchar, escucharon un gran mensaje, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de reconciliación, un mensaje de luz, un mensaje que nos estaba mostrando un itinerario de vida, ¿no?, para llegar al Señor después de nuestra muerte. La muerte es una realidad. Jesucristo venció la muerte, ¿no? Jesucristo es un Dios de muertos y un Dios de vivos y no de muertos. ¿Por qué entonces se venera y se le da culto a la Santa Muerte? Precisamente porque eso tiene base en el demonio. Entonces nuestro trabajo es hacer despertar a las personas de su inconsciencia, ¿no?, de su ignorancia, y decirles que por ahí no es, que si quiere conseguir las cosas fáciles, pues se las va a tener, pero se va a conseguir la muerte y una muerte eterna, que después de que se les dan esas cosas que piden ahí de manera superficial, le consiguió el trabajo, le consiguió novio, le limpió la casa, sí, pero después el trabajo tan complicado para soltarse de esa realidad demoníaca y oscura es bien compleja. Por eso todos aquellos que usted ve con la Santa Muerte en su casa, en sus altares, en las tiendas, ¿quiénes son? Los que practican brujería, los que son rateros, los marihuaneros, las prostitutas, todas las personas están depositando la fe en la Santa Muerte. Y la Santa Muerte no es ningún ser, sino una realidad, un hecho que pasa en la vida de todo ser humano. La religiosidad popular entonces tiene que ser purificada con una buena evangelización. Entonces se insta y se invita a todos los agentes de pastoral, a sacerdotes, a diáconos, a catequistas, a evangelizadores, a predicadores, a que miren un poco esa realidad no tan oscura, donde el demonio está haciendo papilla a toda esta gente que no está pensando. Tenemos un gran problema, que es el problema de la ignorancia. Pero cómo Jesucristo utilizaba y hacía, sí, y que llamaba al ignorante, al que no sabía, al ingenuo, al puro, pero para llevar una palabra de aliento y esperanza, por ejemplo, con estos pastorcitos que estoy
comentando de la Virgen de Fátima o la Salet o de Lourdes, ¿no? Y cómo el demonio utiliza también a gente ignorante y no propiamente a niños campesinos, sino a personas del AMPA, del mundo oscuro, ¿no? Y todas estas realidades se ven en ambientes de la economía informal. Se ven en ambientes de casas donde se leen cartas y se venden ungüentos y hierbas para X o Y cosas. Se ven en los ambientes más sórdidos, ¿no? De alcoholismo, de marihuana, donde expenden una serie de cosas, ¿no? Y donde le van a ustedes a adivinar la suerte leyéndole el tabaco y echándole los caracoles. Creo que es momento de que usted despierte, querido amigo, que esta realidad de base, de orden antropológico, tiene su inicio, sí, sabemos, en el mismo demonio, pero también sabemos que el Señor vino por los que estaban enfermos, por los que estaban heridos, ¿no? Y Él expulsó muchos demonios y sanó a muchos enfermos. Que sea usted partícipe de la evangelización, de una buena evangelización, que usted se forme, se capacite, que salga de esa ignorancia y que abandone todo tipo de sortilegios, de amuletos, de fetiches, de oración a la Santa Muerte y cosas de esas, que eso viene del mismo demonio. Y que en lugar de señalar a las personas que están haciendo eso, es mirar por qué lo están haciendo, qué ha fallado, qué les proporcionó ese tipo de vida y cómo ayudarlos para sacarlos de allí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no señalar tanto, sino mirar cómo encontrarle la respuesta a esa pregunta que se hizo alguna vez a esa persona y que no la encontró y entonces que tomó ese mal camino. Cómo tratar de hacer una buena purificación, de sanear todos esos ambientes. Eso tiene que ser con un trabajo enorme de Cristo Jesús en el mando de nuestra vida, llenarnos de su Santo Espíritu y ser valientes para empezar a limpiar toda esa porquería que está en el corazón y en la mente de muchas personas que en lugar de estar felices están sumidos de miedo, ¿no? Y están prácticamente atados a esa realidad que se llama la mal llamada Santa Muerte. Usted es un agente de evangelización, usted es un bautizado comprometido, lleve la palabra de Cristo Jesús para que haga hombres nuevos a estas personas que por confusión, por ignorancia, por falta de un buen plan pastoral y una buena evangelización, cayeron en la ruina de la Santa Muerte. La Santa Muerte es un hecho, una realidad humana, no es ningún santo, no es ninguna persona. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.